Arqueomanía. Me encuentro ante un menhir muy especial, tanto que luce en solitario en una sala solo dedicada para él en el Museo de Laconia. ¿Y por qué? Pues porque dicen que evoca una profunda sensación de paz y de silencio. Y es verdad. Y eso me llama mucho la atención del arte megalítico, como una forma muy simple, como con tan poco se puede decir tanto, como una simple piedra tallada rudimentariamente hace miles de años, aún hoy en día nos conmueve. A imagen y semejanza, estelas. La humanidad se ha representado a sí misma desde el Paleolítico. El interior de las grandes cavernas guarda verdaderas colecciones plásticas. La imagen humana ha evolucionado respondiendo a los distintos códigos culturales. Se ha fijado sobre soportes variados, algunos de ellos móviles. La plasmación de la imagen humana sobre paredes tiene casos tan destacados como el camarín de las vulvas de la cueva de Tito Bustillo o el hombre bisonte de la cueva del Castillo. Menos conocida sea tal vez esta representación paleolítica de la cueva de Ardales, que muestra un contorno de mujer. Las tallas, como la Venus de Willendorf o la gran escultura de madera de Sigir, trasladan la representación humana a la escultura. La escultura tiene, desde la noche de los tiempos, soportes diferentes y estilos que nos dejan ante un panorama artístico de extraordinaria riqueza. Hace tan solo unos meses tuvimos la ocasión de ver in situ algunas de las muestras de representación humana más antiguas que se conservan. Hasta ahora se conocían figuritas, representaciones humanas en barro cocido o en hueso o en piedra labrada, pero no en sílex, que normalmente es una materia que se emplea para fabricar herramientas. Sabemos que tienen un sentido funerario. Estas zonas de cementerio son lugares donde la gente no solo enterraba, sino que también realizaba rituales en los que extraía el cráneo y diferentes restos, así que probablemente estas figuritas formaban parte de estos rituales de recuerdo de los antepasados. Y este es un carácter muy típico del Neolítico. Primitiva Bueno y Rodrigo de Balbín llevan investigando la representación de la figura humana en la prehistoria desde hace muchos años. Con ellos hemos tenido la oportunidad de visitar yacimientos como Tito Bustillo, el Dolmen de Soto, la Cueva de los Casares o Villavela de Rodao en el Tajo. Son una autoridad mundial y han descubierto cosas increíbles a lo largo de los últimos años. Han recuperado el aspecto original de algunas piedras del Neolítico y la Edad del Cobre, como los pilares del Tolos de Montelirio. ¿Cuándo de verdad empezamos a representarnos y a darle un valor especial a esa representación? Yo creo que desde siempre. Lo que pasa es que ha tenido diversas intensidades o diversa abundancia. En el Paleolítico se representa la figura humana, sobre todo la femenina, pero también la masculina, aunque en poco número en general y con una condición un poco diferente a lo que se ve después. A partir del final del Paleolítico, la diferencia fundamental es que comienza a haber mucha más representación humana. El megalitismo es un momento muy importante, ahí aparecen los menhires. ¿Podríamos decir que algunos cumplían esa función de representación de figura humana? Sin duda ninguna, porque por otra parte la misma forma es la indicativa de la condición humana. A veces están decorados y a veces no. Cuando reúne una decoración más o menos abundante, muchas veces representa lo mismo que se representa en cuevas y en abrigos. Con lo cual el menhir es algo mucho más complejo de lo que creíamos. Exacto. Y que de alguna forma estos pequeños tienen continuación, por decirlo así, en esto que se llaman estatuas menhir o estas preestelas. Eso de hablar de menhir, de estela menhir y de estela como elementos independientes es profundamente incorrecto. Es decir, todo ello son representaciones humanas y se reconocen sobre todo por la forma del objeto. No exactamente por lo que contienen, que también, pero sobre todo por la forma. Y esa forma más o menos alargada y un poco circular por la parte superior, etcétera, es lo que da una imagen humana. El descubrimiento del yacimiento de Göbekli Tepe, en el sudoeste de la actual Turquía, ha supuesto una verdadera revolución en los estudios de prehistoria. Que un conjunto arquitectónico y escultórico esté datado hace 12.000 años, cuando las comunidades humanas eran todavía nómadas en su mayor parte, complica el escenario.
ya no se pueden solapar sin discusión la neolitización y el nacimiento de la arquitectura. Los grandes pilares de Göbekli Tepe incluyen la representación de la figura humana. Los brazos asoman por los laterales de algunas de las grandes piedras en forma de T, humanizándolas. El imaginario que se ve ahí incluye tanto zoomorfos como elementos antropomorfos y signos, pues un poco como tenemos todo el recorrido a lo largo del Paleolítico, solo que muy bien fijado en piedra con una tecnología espectacular. Nos va a permitir reflexionar sobre muchísimas de las cuestiones de cronología, tecnología, etcétera, que nosotros miramos o valoramos para el resto de Europa, ¿no? Algunos autores defienden que las personas se han representado, en ocasiones, como animales. En ese caso, el rastreo se complica, en el arte rupestre y en el arte mueble. La visita al Museo de Salinurfa nos deja ante una colección escultórica de primera magnitud. Y no solo se trata de animales, el hombre de Urfa, esculpido hace 10.000 años, habla por sí solo. Göbekli Tepe y toda la región tienen mucho que aportar al libro de la representación humana. Turquía entera es un gran yacimiento para seguir la pista a este periodo de las artes. En Ankara, en su museo arqueológico, pueden verse algunas de las diosas más antiguas que se conservan. El repertorio de Satal Oyuk parece visualmente moderno. Hemos visto los orígenes de la representación humana durante el primer neolítico en Oriente. Pero ¿cómo se comportaron las poblaciones del occidente mediterráneo? Podríamos afirmar que las grandes piedras se convierten en personajes, en representaciones humanas que podían tener diferentes utilidades. Una piedra hincada, un menhir, puede ser una representación humana, por el propio contorno, lo que supondría una especie de abstracción, y por mostrar grabados y talla de armas o ropajes en su envés. Esta idea de que las piedras son cuerpos humanos, que hace muchísimo tiempo en las primeras notas que los eruditos locales decían de los alineamientos de Karnak, bueno, ahora cada vez tenemos más datos. ¿Por qué? Porque tenemos más precisión en el estudio del trabajo de las piedras. Sabemos que muchas de ellas estaban pintadas con caras, es decir, con elementos claramente antropomorfos y digamos, a mí no me cabe ninguna duda en ese sentido. Una de las iconografías más discutidas de la prehistoria son las Venus. En general, hay un cierto consenso en identificarlas con cultos a la naturaleza y a la diosa madre. La fertilidad, de tierras y vientres, y un cierto diálogo con el cosmos habrían estado detrás de estas figuras que se asocian a prácticas religiosas primitivas. En Europa, a medida que avanzaba el Neolítico, iban apareciendo en diferentes formatos. El Neolítico y su continuación en la Edad de los Metales aumenta el número y dispersión de las culturas continentales, disparando su complejidad. Este fenómeno se manifiesta en la pervivencia de viejos modelos y la paulatina incorporación de nuevos. Las gentes de la prehistoria otorgaban un valor a las grandes piedras, a sus monumentos megalíticos, como se está demostrando en Stonehenge. En la península ibérica tenemos varios casos de reutilización de grandes piedras en monumentos funerarios. El dolmen de Soto, en Trigueros, Huelva, es uno de ellos. Yo creo que cada una de las piedras, hoy lo podemos demostrar, ¿no?, científicamente, tiene una biografía propia. Es decir, se ha cogido una piedra antigua, se ha transformado de tal manera y se ha utilizado a lo largo de mucho tiempo. Vosotros estuvisteis en el dolmen de Soto y visteis que la losa de cabecera es una estela fragmentada. Uno de sus fragmentos forma parte del monumento y es un ortostato, y esa losa fácilmente era una estela de 6 metros como poco, que forma parte de una construcción anterior que sabemos que es más antigua que el cuarto. Yo creo que las grandes piedras guardan la memoria de una gran parte de la prehistoria europea, y a medida que vamos teniendo más datos arqueológicos, la interpretación, la dirección de lo que podemos pensar va en ese sentido. Las estelas
bien como tradición de usar las grandes piedras para la representación humana, bien como novedad, comienzan a aparecer en los dólmenes y otras tumbas monumentales. La estela de Crato es un ejemplo extraordinario. Normalmente aparecen los ojos, la nariz, collares. Cuando aparecen los brazos aparecen en posiciones delanteras del cuerpo, y el resto es un manto completo, que suele abarcar la parte superior con algún tipo de adorno y la parte inferior suele tener motivos geométricos. Bueno, me parece muy interesante que las señoras enterradas en Montelirio pues, van vestidas con mantos de ese tipo. Por lo que podríamos llamar que mantos ceremoniales, una manera de representarse que se repite y se repite en todas las representaciones de este tipo, que conservan restos de trabajo, de talla, de pintura, etcétera, ¿no? Dentro del Tolos de Montelirio, en Valencina de la Concepción, también encontramos estelas de este tipo. Montelirio es además uno de los pocos casos en los que se ha encontrado vestimenta calcolítica bien conservada. De manera que las ropas que aparecen en las figuras representadas en menhires y ortostatos tienen así demostrada su existencia. El descubrimiento reciente de un nuevo dolmen en Antequera, Málaga, ha reafirmado la presencia de estelas en este tipo de monumentos funerarios. La evolución en la representación de la imagen humana tiene en el Calcolítico uno de sus periodos más fructíferos. La exposición itinerante Ídolos inició su camino en Alicante para desplazarse posteriormente a Alcalá de Henares y Lisboa. Ídolos es un detallado viaje a las diferentes formas de representación humana, especialmente durante el Calcolítico, y una aproximación a sus contextos culturales e ideológicos. Los llamados ídolos oculados, que comienzan su andadura en el arte rupestre, como se puede comprobar en varios abrigos rocosos en la península, son la iconografía más repetida, probablemente durante todo este extenso periodo. Estos ídolos se han relacionado con el sol, y sus soportes van desde láminas de oro en Valencina de la Concepción hasta cilindros de piedra. La variada forma de los ojos, la hechura de cilindro o de espátula y otro sinfín de detalles ayudan a los investigadores a clasificar a los ídolos por su antigüedad y procedencia. La Edad del Bronce peninsular tiene un repertorio de ajuares suntuarios muy notable. Un repertorio que, entre otras cosas, divide las opiniones sobre los roles sociales. Es un fenómeno que ya se ha comenzado a observar en épocas anteriores. La panoplia del guerrero feroz, la espada, el escudo, la lanza, y de repente algunos elementos que inspiran ternura, estética, el peine, el espejo. Lo que nosotros estamos viendo en esas piezas son la imagen que se quería proyectar. Y verdaderamente, siendo sinceros, no sabemos qué gente, qué personas, qué géneros habían enterrado dentro de esas tumbas, ¿no? Por ejemplo, algunas estelas, tú las ves en las necrópolis y aparecen unas piezas mayores y otras piezas menores. Todos los investigadores estamos convencidos de que están representando hombres, mujeres y niños. Cerdeña es un paraíso para los amantes de la prehistoria y de la vida en general. Sus monumentos de la Edad del Cobre y del Bronce son impactantes. Las grandes nuragas, los pozos y las tumbas de gigante son parte de un acervo cultural genuino. Lugar de paso y microcosmos, Cerdeña posee varias colecciones de escultura y de estelas que son de enorme importancia para comprender la evolución de los tipos de representación de la imagen humana en el Mediterráneo central. Veamos algunos vestigios de su prehistoria antes de centrarnos en el mundo de las estelas. Existen lugares verdaderamente evocadores, como Estercili, donde el agua y los antiguos cultos insulares son todavía recuerdo mantenido entre brumas.
en pleno corazón de la montaña de Cerdeña, a más de 1200 metros de altitud, con este bosque de castaño que nos rodea y envuelto por una bruma que hace el lugar aún más mágico, se encuentra Domo d'Ursía, un antiquísimo templo nurágico claramente vinculado al agua. Aparece el agua en una especie de templo pozo, en un venero e incluso debajo de la estructura principal, con lo cual queda clarísimamente, una vez más demostrada, la íntima relación que existe entre estos monumentos de la prehistoria y el agua. En la media montaña de la zona central de la isla, visitamos un museo temático que nos va a servir para despejar algunas incógnitas del mundo de las estelas. Tenía muchas ganas de conocer el Museo de los Menhires, de las estelas. Importante, y me he encontrado la sorpresa de este edificio. Pues sí, según parece es un edificio de una familia aristocrática de origen español, los Aymerich, que alberga una magnífica colección de estatuas menhir y estelas del tercer y del segundo milenio. Entramos y lo primero que vemos es un menhir. ¿Se puede considerar estatuaria prehistórica? Sí, sin duda los menhires, las piedras levantadas en una fase avanzada del Neolítico, están en la base, en el origen de lo que es toda la estatuaria de la prehistoria reciente. Mira, que después puede tener prolongación en estas estelas. Sí, aquí tenemos un repertorio de todo lo que hay en este museo. Son estelas calcolíticas, ¿no? En este caso. Y de la Edad del Bronce. Leo, estoy delante de esta estela y tengo dos sensaciones, ¿no? Por una parte me parece bellísima, pero por otra parte también intimidante. ¿Cómo describirías tú la estela? Bueno, estamos ante un bloque pétreo de gran porte que está en parte en su estado natural, pero en parte ha sido también regularizado. Es decir, está muy claro que la cara frontal ha sido tallada y labrada para tener una superficie plana sobre la que se han labrado luego en relieve una serie de motivos que además en esta serie de estelas de aquí de Laconi están bastante estandarizados, es decir, se repiten en todas las estelas los mismos motivos. Y buscan como una capucha, ¿no? Buscan arriba como una forma humana, ¿no? Sí, la forma es ligeramente antropomorfa, de una manera muy sutil. Vemos los motivos de cejas o digamos arcos superciliares y nariz que vemos en mucha iconografía en la prehistoria reciente de la península ibérica también. Y luego vemos dos motivos que tienen mucho protagonismo en esta serie concretamente, en Laconi, que son este elemento en forma de tridente, podemos decir, y luego en la base o a media altura de la estela un motivo o un atributo que se suele interpretar aquí como un doble puñal. Vaya sala, vaya conjunto de estelas. Magnífico. Y veo que se vuelven a repetir los mismos motivos. Se trata de motivos que no tienen una correlación directa con el registro arqueológico, es decir, o sea que no aparece nada. No se han encontrado objetos con esta morfología en tumbas ni en yacimientos de esta época. ¿En la península ibérica también en las estelas se repiten los motivos? Sí, en muchos casos. Es decir, hay una tensión muy interesante entre un cierto patrón reiterativo, digamos, de concomitancia de motivos que aparecen en series enteras de estelas, pero al mismo tiempo luego de idiosincrasias que obedecen un poco pues, a tradiciones locales y que representan pues, un elemento de aportación más específica de determinadas regiones, de determinadas comunidades, dentro de lo que es un patrón o un marco de diseño más general. Otra estela espléndida, con los motivos que se repiten, este doble cuchillo, esta especie de tridente, esa mirada que a mí por lo menos me parece intimidante, pero aquí curiosamente está como girada. ¿Tú crees que es posible que a las estelas le dieran forma artificial, o sea, que voluntariamente hubieran girado la cabeza? Bueno, es evidente en este museo que se dan las dos situaciones. Algunos bloques están trabajados para tener una forma específica y una silueta, digamos, muy concreta, pero otros, como creo que es este caso, se ha respetado la forma de un bloque natural que se ha adaptado, sobre todo para crear una superficie plana frontal sobre la que se presentan los motivos que son los protagonistas de la composición. Esta estela me ha llamado mucho la atención y me han explicado varias cosas, ¿no? Primero, que es una estela femenina, se aprecia los dos senos, pero lo más importante también es este motivo que parece una puerta. Es una entrada quizá a una cueva que existe, que significaría el paso de la vida a la muerte. Pero va más allá. En el Paleolítico la cueva fue el gran templo y de alguna forma esta estela que recoge esa puerta de la cueva marca la transición, el paso
de esos ritos paleolíticos a los nuevos ritos megalíticos. Las estelas de Guerrero o del suroeste tienen su máxima expresión en España en los museos de Badajoz y Cáceres, muy cercanos a la frontera portuguesa. La colección de Badajoz recoge casi toda la iconografía conocida al respecto. Los grandes repertorios de armas, las estelas diademadas y también las epigráficas pueden disfrutarse aquí como en pocos lugares. En el Museo Arqueológico de Cáceres se expone una colección de estelas de Guerrero y otra de estelas diademadas que resultan claves para conocer su significado en los modos de representación de la figura humana. Esta colección para mí tiene mucha escenografía. Primero, por los motivos, son panoplias de Guerrero, son del bronce final, por tanto entre el 1000 y el 750 a.C., y los motivos se repiten. Armas y estos escudos tan característicos, con esa doble escotadura. ¿Qué significa? ¿Para qué se usaron estas estelas? Suponemos que eran estelas asociadas a contextos funerarios. Digo suponemos porque las poquitas referencias que tenemos sobre su posición las reducen, las colocan en ese ámbito del mundo funerario. Muchas figuras de finalidad funeraria en momentos determinados, por ejemplo en los monumentos megalíticos, pasaron a tener otros papeles y pudieron haber ejercido papeles, por ejemplo, de visibilidad de los propios monumentos en las zonas superiores, como estas figuras en su momento, es decir, que fueran también una referencia visible del lugar donde había una tumba. Aquí ya vemos las magníficas estelas del bronce que me han sorprendido mucho. Le llaman estilo alentellano. ¿Qué son en verdad estas estelas? Se denominan estelas alentellanas por el área que ocupan, aunque ocupan más. ¿Y por qué se caracterizan? Primero, sabemos que son tapas de cistas, sabemos su posición. Segundo, sabemos que son estelas funerarias. ¿Estarían dispuestas entonces horizontalmente? ¿O teóricamente estarían dispuestas horizontalmente, pero algunas de las que tenemos como estatuas son verticales. Sabemos, por ejemplo, cómo llevaban las cosas puestas, porque curiosamente esto es una representación plana, pero aquí nosotros podemos ver un cuerpo. Es decir, como sabemos que las armas se las colgaban del cuello y ahí tenemos las tiras, podemos colocar la pieza en el sentido. Esta pieza tan curiosa, no sabemos muy bien lo que es, podría estar colgada. Bueno, estas piezas se han llamado ancoriformes o dobles ancoriformes, ¿no? Porque tienen una zona superior y una zona inferior. No sabemos lo que serían, no tenemos un elemento material comparable, pero sí sabemos una cosa de todas las estelas y estatuas de esta cronología, que algunas cogen formas de arma y la antropomorfizan, por ejemplo, las piezas italianas. Pero el tiempo no se detiene y la evolución hace que las formas cambien, ¿no? Cambian las estelas del bronce de las armas y aparecen estas nuevas estelas con algo portentoso, la escritura, lo que se conoce como escritura tartésica o del sudoeste. ¿Son las mismas gentes? ¿Son gentes distintas? ¿Hay una evolución simplemente cultural? Primero se decía que eran escritura tartésica y luego algunos de sus estudiosos pues, han ofrecido matices interesantes diciendo, hombre, a lo mejor podemos llamarlo escritura del suroeste, a partir de una serie de estudios que demuestran que son escrituras de distintos sitios y en un momento determinado se mezclan con el alfabeto fenicio famoso. Ya han detectado algunos nombres que ellos dicen de origen galaico en alguna ocasión, que eso es muy interesante, ¿no? Y también han detectado fórmulas rituales. Las estelas de Guerrero tienen también presencia en lugares más centrales, como el Valle del Guadalquivir. Los casos de Ategua y del Cortijo de Mirasiviene son paradigmáticos. El mundo de los grandes ganaderos o de los guerreros legendarios se extendió por buena parte de la península, respetando casi siempre las viejas piedras que representaron a otras personas en momentos previos. En Almargen, Málaga, podemos disfrutar de uno de estos ídolos y de una estela. Nuestro recorrido por el territorio de las estelas de Guerrero nos llevan hasta su misma frontera, a este pueblo malagueño de Almargen, que es un pueblo realmente curioso porque está en el límite de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir por una parte y del Guadalhorce, ya en la cuenca mediterránea, por otra.
aquí apareció una estela de guerrero con todos sus elementos que vamos a conocer. Presidiendo la sala me encuentro la estela, la verdad es bellísima, ¿no? Tiene sus característicos elementos, el escudo circular, algún arma, en este caso una lanza, la figura humana, y parece que tiene dedos, que no es tan frecuente dentro de la estela de guerrero. Es un proceso de transición y transmisión cultural fascinante. El siguiente paso fue la escritura. Hemos recorrido y atravesado geografías y tiempo para conocer la evolución de las estelas. Llegamos ahora a su etapa final, cuando sobre ellas aparece la escritura. Una escritura aún no descifrada, que algunos conocen como tartésica y otros como del sudoeste. Para conocerla hay que viajar a Portugal. Por eso me encuentro ahora en Almodóvar, en el Bajo Alentejo, para conocer su museo. La cantidad y calidad de la escritura plasmada en las estelas del Museo de Almodóvar nos sirve para calibrar la extensión y la importancia que la lengua escrita tuvo en el mundo del suroeste peninsular durante el primer milenio antes de Cristo. El debate está en el origen indígena, fenicio o mixto de esta lengua, que también pudiera ser tartésica. Tampoco es desdeñable que algunas estelas presenten decoración escrita y figurada. Qué bonita es esta estela de guerrero que me encuentro en el Museo de Almodóvar, la figura central, estas dos líneas de escritura, y cuando uno la observa la pregunta es inevitable. ¿Qué nos quisieron decir nuestros antepasados tartesios? Estoy deseando que un investigador logre encontrar la piedra de Rosetta que le permita traducir esa escritura a día de hoy tan misteriosa. En el Museo de Cáceres, dentro de la zona dedicada al pueblo vetón, hay una pieza directamente emparentada con las escrituras del sudoeste peninsular, por extraño que pueda parecer. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en ella y cuáles son sus características. Posiblemente fuera un recipiente cerámico que una vez roto se reutilizó y para no desechar el fragmento después de la cocción se grabó, posiblemente con un buril o con un punzón, un alfabeto en las dos caras. Por lo que sabemos, aunque fue descubierta en un castro-betón del siglo IV a.C., parece que la escritura no tiene nada que ver con los betones, sin embargo parece que es una escritura meridional. Por las similitudes que tienen con el signario de Espanca, parece que podría ser un alfabeto. Y parece que sea un ensayo de escritura o alguien que está enseñando a otra persona cómo escribir porque repite los mismos signos que están en el signario de Espanca. La escritura y la plástica han convivido desde hace 6.000 años. En Egipto, en Oriente, en el mundo del suroeste o en el Íbero. La costumbre de tallar letras en la piedra no se perdió. En lugares como Arsameya, Delfos o Atusa podemos ver magníficos ejemplos. Las estelas también siguieron encarnando la religiosidad o las ideas humanas, al menos hasta el medievo. La evolución de la representación humana es la historia misma de la humanidad. Hoy nos hemos asomado a ella, siquiera un poco.